Las Sagradas Escrituras, allá en Génesis 4, versos del 4 al 7. Génesis 4, versos del 4 al 7. Amén. Le voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: también Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado, y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Ahora ustedes. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has extrañado? ¿Por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano. ¿Qué es lo primero que observamos en este pasaje bíblico? A ver, dígame, ¿qué es lo más relevante que podamos ver así a primera vista? El enojo, ¿verdad? ¿Qué más? La envidia de Caín. La envidia. Pero aquí, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando este pasaje? ¿De qué? ¿La ofrenda de quién? Y la ofrenda de Caín. Dice que una Dios la vio con agrado y la otra con desagrado. Ese fue el problema, ¿verdad? Hermanos, en este pasaje bíblico podemos ver dos aspectos en la vida del ser humano. El problema entre estos dos hermanos, ¿en qué residía? Pues en la envidia que tuvo. Uno eran diferentes, ¿verdad? En su manera de adorar a Dios. ¿Estamos de acuerdo? No era agradable a Dios. Porque se supone que los dos conocían a Dios, porque Dios hablaba con ellos. ¿O no? Y hermanos, habrá en el mundo hay personas así. Buscan a Dios de manera diferente. Y era un problema, aquí yo veo un problema de fe. Abel tenía fe y Caín no tenía fe. Hermanos, estos dos hermanos ya sabían lo que Dios requería cuando se le presentaban ofrendas. Y ya sabían. Porque se la presentaron entonces. La ofrenda agradable a Dios tenía que reunir cualidades de parte del que ofrendaba. La ofrenda que Dios recibe, hermanos, viene de un corazón temeroso, un corazón que haya gracia ante Dios y un corazón que no perjudica a su prójimo. Hermanos, este es el mismo principio que Jesucristo enseñó allá en Mateo capítulo 5, versos 23 y verso 24.
Dice la palabra, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Amén? Ninguna persona que esté tramando algo contra su prójimo puede presentar una ofrenda agradable al Señor. ¿Sabía Dios de la actitud del corazón de Caín? Dios lo sabe todo. ¿Cuál fue la diferencia entre la ofrenda de Abel y de Caín? Hermanos, Dios conocía el corazón de Abel y Dios conocía el corazón de Caín. En su omnisciencia, hermanos, Dios sabía que Caín tenía una actitud diferente. Un corazón iracundo y un carácter impulsivo que podía llevarlo a cometer situaciones imprudentes y pecaminosas. Un corazón cargado de pecado, hermanos, y aún así, Caín presentó su ofrenda a Dios. Así con ese corazón. Por lo consiguiente, su ofrenda fue rechazada. Dice ahí en Génesis 4, ¿verdad? 6 y 7. ¿Qué le dijo el Señor a Caín? Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿qué dice? serás enaltecido, Y si no hicieres bien, el pecado estará a la puerta. y con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás. Dios le advierte a Caín, porque Dios ya conocía su plan asesino y su pecado. Y hermanos, y esto estaba por llevarlo a cometer el primer homicidio en la historia del hombre. Y Dios le está hablando allí al corazón de Caín. Si bien haces, dice, no serás aceptado. Pero el corazón iracundo de Caín lo llevó a cometer este horrible pecado. Dice ahí en el verso 8: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Imagínense? Dios, hermanos, antes de ver la ofrenda, primero ve a quién: al ofrendante. Nuestro corazón, ¿a quién le tiene que pertenecer? A Dios. Hermanos, la ofrenda de Abel, ¿cómo fue? Dice que Abel, hermanos, confiaba en Dios. Y por eso le ofreció un sacrificio, una ofrenda mejor que la de Caín. Dice allá en Hebreos 11:4. Que dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, dice, habla por ella. La ofrenda de Abel, hermanos, era una ofrenda con la cual reconocía en su vida el agradecimiento por lo que Dios había hecho, hermanos, con él. La ofrenda de Abel representa la necesidad del hombre de reconocer su condición delante de Dios y busca en él la redención, hermanos.
Abel era la persona que busca a Dios, no de manera religiosa, sino por amor, con humildad, reconociendo su fragilidad. Porque, hermanos, somos efímeros y nuestra vida es como la niebla que se disipa rápidamente. Y la ofrenda de Abel representa a todo cristiano que dispone de sus talentos, dones, servicios, que ayuna, que ora y todo lo que hace es para agradarlo y todo lo hace por amor. Eso es lo que representa la ofrenda de Abel. Y hermanos, y Caín y su ofrenda representan el egoísmo, la mezquinidad, representa la indiferencia a lo que Dios le agrada. Es la persona que cree que lo que piensa y hace está bien, sin examinar su vida delante de la palabra de Dios. Representa al que da con disgusto, con mala fe, sin entender que su vida depende totalmente de lo que Dios dicte. Se cree, hermanos, que Caín no presentó delante de Dios como ofrenda de lo mejor de su trabajo. Es lo que muchos creen. La falta de generosidad del adorador también contribuye al rechazo divino, incluida su fe, incluida su falta de amor. ¿Qué hizo, hermanos, Abel? Dígame, ¿a qué se dedicaba Abel? Era pastor de ovejas. ¿Cuántas ovejas creen que tendría Abel? Se supone que él tenía fe en Dios. Cuando alguien tiene fe en Dios, ¿cómo sería la bendición que le daría el Señor a Abel? Ha sido muy grande, ¿verdad? ¿Y qué hizo, hermanos, Abel? Dice que escogió dentro de su rebaño. A veces las ovejas tienen parásitos, tienen algunas heridas, y yo me imagino que él examinó todo su ganado, todo lo que tenía, él lo examinó, ¿sí o no? Y dice que él escogió el animal que no tenía mancha, que no tenía daño, y que era el mejor, lo mejor que Abel tenía, se lo llevó a Dios. Lo mejor que él tenía, se lo llevó al Señor. Y eso, hermanos, Dios lo ve con agrado. Cuando nosotros nos presentamos, hermanos, delante de Dios, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo nos presentamos? Porque Dios fue el que dispuso eso. Él dispuso eso. No lo dispuso nadie más. ¿Sí o no? Inclusive hay pasajes en el Nuevo Testamento que Jesucristo avala. Por ejemplo, había una mujer, dice que muy pobre, ¿verdad? Muy pobre. Y dice que traía un dracma. Y dice que ella llevó su ofrenda al altar. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús ahí en ese texto, en ese versículo bíblico, en ese pasaje bíblico? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Dice, ciertamente esta mujer ha dado más que todo. ¿Por qué? Porque era lo único que tenía. Porque dice que era lo único que tenía para comer. Y en cambio se lo dio el Señor. Dice, los otros dan de lo que les sobra. ¿Qué es lo que estaba viendo Dios, hermanos, en esa mujer? Porque estaba delante de Dios. Estaba viendo un corazón con fe. Un corazón agradable. Y hermanos, y dice que los demás solamente de lo que les sobraba, ¿verdad? Y hasta la fecha es así. ¿Cómo nos estamos presentando delante de Dios, hermanos? Porque Dios lo que ve es eso. ¿Cómo estás tú delante de Él?
somos indiferentes o simplemente hacemos lo que pensamos que nosotros creemos que eso es, o simplemente nos vamos a lo bíblico. La Biblia, ahí está la Biblia para que sepamos nosotros cómo presentarnos delante de Dios. ¿O no es así? ¿Qué dice 2 de Corintios 9? Versos 6 al 8. ¿Qué dice Dios ante eso? ¿Qué dice la Biblia, hermano? No es algo que se invente, ¿verdad? Sino es algo que está establecido ahí. 2 de Corintios 9, del 6 al 8, dice: pero esto digo, ¿qué dice? El que siembra escasamente, también segará escasamente. y el que siembra generosamente, Generosamente también segará. cada uno ve, dice, como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama, dice, al dador alegre. Amén. Y poderoso es Dios, dice, para que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, dice, abundéis para toda buena obra. Entonces, ¿qué hace Dios cuando ve un corazón adorador, un corazón que lo ama y un corazón que obedece su palabra? Dios lo va a bendecir. La Biblia lo dice. Pero tú, cuando vienes con disgusto y te presentas con disgusto delante del Señor, esa es la manera en que tú vas a recibir de Dios. Por eso te digo que Abel tenía fe y el otro no tenía fe. Y en cada hogar hay un Caín y hay un Abel. ¿No es así? ¿Cómo te presentas delante de Dios? Y me van a poner miles de excusas, pero yo me voy a la palabra, hermanos, y todos sus debates se les echan abajo con la palabra de Dios. Hermanos, Caín no tuvo la intención de ofrecer una ofrenda agradable y todavía se molestó con Dios por no aceptar su ofrenda. Todavía Dios, hermanos, antes de que cometiera el pecado, ¿qué le dijo a Caín? ¿Por qué te enojas, verdad? No permitas que el pecado te lleve a... Dios sabía ya lo que iba a pasar. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado en nuestras vidas? Estás mal. Aunque tú digas esto y tú estás mal, pues examina tu vida conforme a la palabra. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te estás presentando delante de Dios? ¿Eres agradable? ¿Es agradable tu corazón delante de Dios? ¿O hay esa situación de Caín en ti? Porque la Biblia, hermanos, dice que Caín era del maligno. ¿O no es así? La Biblia dice que Caín era del maligno. Hay un verso en la Biblia que lo dice. Este pasaje bíblico, hermanos, nos revela el contraste entre la adoración formalista y la adoración verdadera. La Biblia dice que Dios está buscando, dice, verdaderos adoradores. Somos de verdad, porque a Dios, hermanos, dice que se le debe de adorar y se le debe de honrar. ¿Estamos honrando a Dios? ¿Estamos adorando a Dios? ¿O solamente traemos una adoración formalista delante de Dios? Dios busca, hermanos, verdaderos adoradores. ¿Y Abel qué hizo? Presentó lo mejor que tenía. Examinó su rebaño con cuidado y cuando encontró el mejor, lo trajo a Dios. El problema, hermanos, radicaba ¿dónde? En el corazón. El disgusto de Dios con Caín, hermanos,
reveló la triste situación de su corazón. Abel, hermanos, pudo haber traído algo bueno de su rebaño, pero dice Abel, no, me voy a presentar delante del excelente, del soberano, del creador, del alfa y del omega. Me voy a presentar delante del todopoderoso, del altísimo, y no me conformo con traer algo bueno. Yo voy a llevarle lo mejor. Y a veces nosotros nos presentamos delante de Dios no con esa idea, no reconociendo su grandeza, sino nos presentamos nosotros con una actitud formalista nada más, no con una actitud de adorador. Y nos vamos. Y hermanos, si nuestra vida sigue así, cuando Dios nos está pidiendo que seamos verdaderos adoradores, ¿por qué no aprender de Abel y darle a Dios tus mejores años? Darle a Dios tus mejores talentos, darle a Dios tus mejores energías, lo mejor de ti delante del altar. Hoy la gente se presenta a Dios con limosnas. Eso es ya, salimos de una religión así con ese concepto y seguimos igual. Dios quiere todo, hermanos, de ti, el 100%. Amén. Quiere de ti. Y estoy hablando en todos los aspectos, no en el económico, en todos los aspectos de tu vida. Dios quiere lo mejor de ti. Porque, hermanos, Dios, no creas que te exige algo como si fuera un tirano, porque quiera que tú seas su propiedad, aunque somos su propiedad. Dios, ¿cuál es el plan de Dios para ti? Dios te quiere bendecir. Eso es lo que Dios quiere. Pero Dios no te puede bendecir porque Dios es justicia. Y si te bendijera en la condición en la que estás, Dios sería injusto. ¿O no? Pero para que Él te pueda bendecir de verdad, entonces tiene que ser tu corazón agradable a Él. Que aplicas su palabra la aplicas en tu vida. Entonces Dios dice, sí puedo y quiero. ¿O no? Pero nosotros a veces andamos con conceptos y filosofías. Nuestros oídos, hermanos, dice la Biblia que tienen comezón de oír y andamos escuchando un montón de barbaridades. Deberíamos de ponernos a estudiar las Escrituras mejor. ¿O no es así? Porque no sabemos el concepto de la ofrenda delante de Dios. Yo cuando hablo de ofrenda, muchos dicen, luego se van a lo económico, al dinero. Yo estoy hablando de todos los aspectos de tu vida. ¿Cómo te presentas delante de Dios? ¿Ustedes creen que Caín no tenía, hermanos, cuál era el oficio de Caín? Agricultor. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que Dios, ¿qué era lo que le pedía a la gente, hermanos, cuando Dios les daba así en abundancia? Lo mejor, ¿verdad? Dice que inclusive las primicias de las cosechas eran para el Señor. Y a cambio, ¿qué hacía Dios? Cuando ellos entraron a la tierra prometida, hermanos, Dios los bendijo abundantemente. Pero la gente nunca entendió o no quiso entender la palabra de Dios. Vamos a Malaquías capítulo 1. Malaquías capítulo 1 versos del 9 al 15. Vamos a dar lectura. Dice, ahora pues, dice, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde?
yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano, dice, aceptaré ofrenda. Porque de donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, oh cojo, oh enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. ¿Cómo se compara eso a lo que hacemos hoy? ¿Cómo podemos comparar? A veces, hermanos, nos desagrada, tenemos disgusto, ¿verdad? Cuando nosotros invertimos en el reino de Dios. ¿Sí? Porque tenemos un corazón como el de Caín. Dios rechaza lo que no fluye de una adoración profunda y sincera. Dios no acepta obras, hermanos. Dios acepta lo mejor y lo primero. La ofrenda, hermanos, no solo es lo económico. Nuestras vidas deben de ser ofrendas al Señor, viviendo en santidad y viviendo en obediencia. Amén. Dice allá en Romanos capítulo 12, verso 1. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, otra manera, ¿verdad?, de ser agradable a Dios es cuando nosotros también ayudamos a los que necesitan. Dice Hechos 20:35. ¿Qué dice? En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 2, versos 44. Dice, y todos los que habían creído, ¿qué dice? Estaban juntos y tenían en común todas las cosas, Y el 45. y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y el 46. Partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La iglesia primitiva, hermanos, se destacaba precisamente por eso, por su unidad y por lo que compartían. ¿Cómo estarían esos hogares? Bendecidos. Amén. Porque Dios, hermanos, siempre lo regresa con bendición. Hoy en día a la gente le cuesta mucho. Anteriormente, hermanos, yo veía a mi papá y a mi mamá, a mi papá y a mi hermano Elías cerraban cantinas y ahí tenían a todos sus amigos. ¿Cuánto pagaban?
pagarían, hermanos, por cuánto costaría por cerrar una cantina y que todo lo que estuviera ahí fuera para ti? No para ti, para todos tus amigos. Embriagaban a todos sus amigos, les daban comida a todos sus amigos. Yo conocí a un señor, pastor, que se apellida Bazán. Llegábamos a las cantinas más lujosas y la cerrada y pagaba de 70 a 80. Imagínense. Y se convierten en Cristo, ¿y qué pasa? No damos nada. No dan ni el saludo. Mucho menos ayudar a la necesitada. ¿Cómo se le llama eso, hermano? Y todavía hacen como Caín, se molestan. ¿Sí? Hermanos, Dios lo dice en su palabra, que Él te va a bendecir, pero hay requisitos para la bendición. Y Dios, hermano, no quiere... ¿Tú crees que Dios necesita algo de ti? Él pone estas condiciones ¿para qué? ¿Qué es lo que quiere Dios en tu corazón? Dios quiere que no seas egoísta, que tengas amor, que no seas mezquino. ¿Sí? Porque Dios te quiere dar más para que tú sobreabundes con generosidad, ayudar a los demás. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? Que Dios te va a dar más todavía, para que seas liberado. Pero no hemos aprendido nosotros eso. Si algo que ha aprendido mucho del pueblo de Israel es eso. Son los más ricos del mundo ellos. Y todo lo que tú pagas de intereses en el banco, ¿a dónde crees que va a dar? A Israel. Allá va a dar. ¿Tú sabes cuánto está llegando allá? Porque nosotros no hemos aprendido el concepto de la verdadera adoración. No hemos aprendido el concepto de ofrenda. Estamos tergiversando, escuchando a cada tonto por ahí que se pone a hablar de balde, pero que no ha estudiado profundamente las escrituras y que no entienden las verdades o principios bíblicos de la Biblia. Porque no han aprendido ni quieren aprender. ¿Por qué? Porque tienen un corazón necio como el de Caín, que no tienen fe y no son verdaderos adoradores. Dios quiere todo, hermanos, el 100%. Si tienes talento, ok, dáselo al Señor. ¿Qué es lo que tienes tú, verdad? Que Dios te haya puesto en ti, entrégaselo al Señor. Y Dios, hermanos, hace cosas excelentes en personas excelentes. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Bendito Padre maravilloso, Señor, este pasaje bíblico, Señor, fue escrito, bendito Dios, con el objetivo, Señor, de enseñarnos algo. Tu palabra dice, bendito Dios, que te desagradó, Señor, la ofrenda de Caín. No por lo que era, Señor, porque tú ya habías establecido, Señor, requisitos, bendito Dios. Y Dios, pero el corazón de Abel, bendito Dios, era de un reconocimiento, Señor, de tu excelencia, de tu majestuosidad, Señor. Él sabía, bendito Dios, en su corazón lo que tú representabas para él, Señor, y se presentó delante de ti con ese corazón, Señor, un corazón de adorador, un corazón con fe, un corazón limpio, nítido, Señor, un corazón, Padre, que te llevaba a lo mejor, Señor. Que, Padre, ese sea nuestro sentir, que cuando nos presentemos delante de ti, Señor, que sea lo mejor de nosotros para ti, Señor. Una adoración perfecta, Señor, un respeto perfecto, Señor, una honra, Señor, una condición agradable delante de tus ojos, Padre. Sabemos, Dios, lo que sucedió con Caín. Sabemos, Señor, la situación de sus hijos, cómo fueron. Y de ahí vino, Señor, una generación perversa, una generación maligna, Señor, que tú tuviste que destruir, que no pudieron entrar al arca.
Padre, y por medio de Abel, Señor, tú lo sustituiste por Set. Y a través de Set, bendito Dios, tú te formaste una generación, bendito Dios. Padre, una generación, Padre, que por lo cual hoy estamos aquí. Porque Noé, Señor, viene de esa generación. Y tú querías, bendito Dios, y has querido siempre mejorar los aspectos del corazón, Padre, en la vida del ser humano. Señor, ayúdanos a entender tu palabra, porque aún, Señor, no tenemos claro, bendito Dios, cómo debemos estar delante de ti. Hay mucha religiosidad, hay formalismo, hay muchas cosas, bendito Dios, que a ti no te agradan, pero que tú quieres, bendito Dios, que lo cambiemos. Aquí está nuestra vida, Señor, te pertenece, y queremos, Dios, que esa mente confundida, ese corazón, bendito Dios, que necesita, Señor, ser transformado, lo ponemos hoy delante de ti, delante de tu presencia, bendito Dios, y te rogamos, Dios, en tu infinita misericordia, que transforme nuestras vidas y nos ayude, Padre, nos lleves a ser esos verdaderos adoradores, que te adoren en espíritu y en verdad. Padre, bendice a mis hermanos, bendice sus vidas. Te ruego, Dios, por todas las situaciones de la iglesia. Padre, yo pongo, Señor, cada situación, Padre, pongo en tus manos mi familia, Señor. Te ruego, Dios, por todos y cada uno, bendito Dios. Bendice la vida de mis hermanos. Que tu paz, tu amor y tu perfecta comunión sea con todos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos.